Amén. Amén. Puestos de pie. Está
Oramos. Bondadoso Dios y eterno Padre que moras en el cielo, en esta hora te agradecemos, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias por cuidarnos durante esta semana y por poner en el corazón de mis hermanos el estar aquí, Señor, para adorarte y para escuchar tu palabra. Quédate con nosotros también en este servicio, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Pueden sentarse. En el nombre de Jesús queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Carlos Sánchez. ¿Dónde se encuentra nuestro hermano Carlos Sánchez? Bienvenido, hermano. ¿Cuánto le dan la bienvenida? A nuestro hermano Ramiro Gómez. Bienvenido, hermano. A nuestro hermano Rigoberto Rangel. Bienvenido. A nuestro hermano Julio Lavoy. Bienvenidos. A nuestra hermana Vanessa y su esposo. Bienvenidos. Y nuestro hermano Hai Green. Oh, bienvenido, hermano. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Perdón a los que no pronuncié aquí, sean bienvenidos también. Muy bien, qué alegre estar acá. Creo que se nos ha prendido. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Sí? Ahora sí. Muy bien, en esta hora hay algunos que no estuvieron en la lista, ¿verdad?, de la bienvenida, pero queremos decirles que son bienvenidos acá en nuestra iglesia de Chesapeake. Estamos muy contentos, felices de estar en este lugar, y ahora vamos a tener ¿cómo dice? Rincón infantil, pero vamos a verlo por el sonido. Entonces vamos a decirle a los niños también que estén atentos. ¿Cuántos niños tenemos acá? Hay varios niños adultos. Bienvenidos, hermanos, los que se sienten niños, pero los niños van a tener su historia acá en la pantalla. Queremos que estén atentos, queremos que todos estemos atentos también, porque a nosotros nos ayuda también. Pongamos atención. Vamos a la iglesia. Algo extraño sucedió a partir del momento en el que tío de Jeremías se casó. Jeremías, que vivía con su tío en Zambia, se despertó el sábado en la mañana pensando que disfrutaría de un día relajado, en el que tal vez jugaría con algunos amigos, pero su nueva tía política lo detuvo antes de que pudiera salir por la puerta. Vamos a la iglesia, le dijo. Jeremías pensó que estaba bromeando. ¿Quién querría ir a sentarse en la iglesia en un día tan bonito? Había pasado toda la semana en el trabajo ayudando a su tío a hacer armarios y gabinetes de cocina. Jeremías, siendo adolescente, trabajaba todos los días. No había podido continuar sus estudios del tercer grado porque su padre había quedado gravemente herido en un accidente automovilístico, y por esa razón Jeremías había tenido que mudarse con su tío. Unos días antes, su tío se había casado con una mujer adventista y ahora ella lo estaba invitando a ir a la iglesia. Él no quería ir, pero no quería ser grosero. No, gracias, voy después, le dijo. El siguiente sábado en la mañana, la tía invitó otra vez a Jeremías a ir a la iglesia. Vamos a la iglesia, le dijo. Jeremías no quería ir. Voy después, le respondió. Nuevamente el siguiente sábado en la mañana, la tía invitó a Jeremías por tercera vez. Vamos a la iglesia, le dijo.
Jeremías tampoco quería ir. Sin embargo, cuando respondió, dijo algo que no era lo que había planeado decir. ¡Vamos! La tía se puso muy feliz. Jeremías se sorprendió al descubrir que él también estaba feliz de haber aceptado la invitación. Era el día del conquistador y los conquistadores dirigieron todo el servicio de adoración. Jeremías nunca había escuchado hablar del club de conquistadores y quiso unirse. Le gustó mucho el uniforme que vestían. Le gustó especialmente el servicio de adoración del sábado. Y ese mismo día decidió que quería entregar su corazón a Jesús. El siguiente sábado no tuvo que invitar a Jeremías a la iglesia. Él ya estaba listo para ir antes de que ella pudiera decir: Vamos a la iglesia. ¡Vamos! Le dijo él a ella con entusiasmo. Sin esperar la invitación, pronto fue bautizado y se unió a la iglesia adventista. Un día un niño en la iglesia le habló a Jeremías sobre la escuela adventista. Jeremías deseó con todo su corazón estudiar en esa escuela adventista, así que le rogó a su tío que le diera el permiso para ir. El tío accedió. Actualmente Jeremías está terminando el 12º grado y no podría estar más feliz. Pero ¿saben quién está incluso más feliz? Su tía. Mi tía está orgullosa de que yo sea adventista. Nos dijo: Cuando estoy en casa, siempre vamos a la iglesia juntos. Los sábados en la mañana, rara vez la tía tiene tiempo para decirle a Jeremías: Vamos a la iglesia. Porque antes de que ella abra la boca, Jeremías dice: ¡Vamos! Y recuerda, si en Jesús confías, Él guiará tu vida. Qué hermosa enseñanza tenemos ahí, ¿verdad, hermano? Si confiamos en Dios, ¿qué va a pasar? Amén. Ahora vamos a tener el probar y ver. Vamos a ver verdaderamente qué nos enseña este relato ahí en el sonido, ¿verdad? Porque es una enseñanza para nosotros. Y lo vamos a ver ahora. Probar y ver. Historia de hoy: saltos en el campo. Hola, soy Francisco Alves Pereira, soy adventista hace casi 10 años. Soy agricultor y vivo en Río dos Índios, en el estado de Ceará. Planto porotos, maíz y tomate. Aquí a mi lado está el hermano Severino, que también participará de mi historia. Hace un tiempo atrás pude plantar un gran campo de porotos, con mucho sol, mucha lucha, mucho sudor. Y siempre miraba al cielo y le pedía a Dios que me ayudara cada vez más. No era fácil, pero tenía la certeza que Dios estaba a mi lado, dándome fuerzas para alcanzar esos objetivos, por la gracia de Dios. Y cuando se acercaba el tiempo de la cosecha, empezó a llover. Me dio mucho miedo y le rogué a Dios: Señor, ayúdame, porque así como están los ríos, no resultará. Y cuando esta agua transborde, quizás lo perdamos todo. Pero seguía confiando en Dios. Sabía que Dios estaba junto a mí, dándome fuerzas. A mi lado, muchos habían plantado también, y yo veía como todo quedaba inundado. Los porotos quedaron amarillos, las hojas cayeron, las vainas se marchitaron. El maíz, que también estaba muy bonito, también quedó marchito. Y le dije al Señor: mi Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué sucederá con cada uno de nosotros, Señor? Cuando llegué a casa, mi esposa me dijo: Francisco, ¿cómo están las cosas en el campo? Lo perdimos todo.
Ya no tengo cómo pagarle a nadie. Yo le dije, hermano, usted confía en Dios, y me dijo, confío, hermano. Usted tiene fe en Dios, y dijo, tengo fe en Dios, hermano. Pues si tiene usted fe en Dios, no se preocupe. Si llegara a perder este campo, Dios le dará mucho más. Al día siguiente, fui con el hermano Severino a mirar el campo. Cuando llegamos allá, había sucedido un milagro extraordinario muy grande. Todos los campos estaban inundados, menos el mío. Y empecé a gritar, a saltar y a abrazar a mi hermano Severino. Yo nunca había visto al hermano Francisco tan feliz. El hermano Francisco saltaba como cabrito en el medio del campo. Mirábamos al cielo y agradecíamos a Dios. De felicidad lloramos, nos abrazamos, y en este momento de felicidad tan grande que tuvimos, casi nos olvidamos de parar de abrazarnos. ¿No fue así, Francisco? No es otra cosa sino bendición de Dios, porque es maravilloso poder sentir el amor de Dios cerca de cada uno de nosotros. Aquí en nuestra región es normal cosechar 8 veces al año, pero no cosechamos solo 8. ¿Creen que fue 10? ¿Creen que fue 12? ¿Creen que fue 15? No, fueron 18 cosechas que Dios nos permitió realizar por su gracia. La cosecha fue tan grande, pero tan grande, que pude pagar todo lo que debía. Compré más semillas y compré fertilizantes. Hoy veo que la producción aumenta cada día. Aquella fue una prueba de fe que tuve en mi vida, pero siempre vi a Dios actuando cerca de mí. Él sujetó aquellas fuentes de agua para que el río no transbordara y no entrara en mi plantación, porque Él sabía que yo pasaba por necesidades y que también estaba muy endeudado. Cosechamos esos porotos con tanta alegría porque estábamos seguros que ellos habían sido protegidos por Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les... Voy a leer un párrafo de la palabra de Dios en Malaquías 3:10. Dice la Biblia: traer todos los diezmos a la y haya alimento en mi casa, y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Hermano, esta es una promesa para nosotros, para los hijos de nuestro Dios, para los que obedecemos su palabra. Y vemos ahí, ¿verdad?, cómo brincaban nuestros hermanos de alegría, porque cuando hay comida, no hay tristeza, hay alegría, hay bendiciones. Cuando cae la lluvia en las siembras, en las cosechas, tenemos bendición. Y cuando hay trabajo también, ¿verdad?, que hay alegría porque tenemos trabajo. Amén. Amén. Entonces, ahorita vamos a cantar el 522 de nuestro himnario, y vamos a darle a Dios lo que Él nos ha dado de agradecimiento. Vamos a regresarle a Dios los diezmos y las ofrendas. Vamos a cantar y nuestros hermanos van a pasar por los diezmos y las ofrendas. Suenen las palabras del buen Salvador, o traer el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero, o traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir,
hoy podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probarme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Nada Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera en vuestra hacienda. Entregar a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo. Hemos venido, Señor, ofrendando nuestro corazón, pero también, Señor, hemos traído nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Queremos que tú lo recibas y que estos diezmos, Señor, sean distribuidos en tu causa para poder llevar ese mensaje de salvación a muchas almas que perecen en este mundo. Permite, Señor, que lo que haya quedado en nuestro bolsillo, que es mucho, y tú lo sabes, Señor, que pueda ser usado sabiamente para bendecir a nuestros hogares y bendecir a otros que también lo necesitan. Bendice pues a tu iglesia en general y bendice a cada hermano que ha depositado su confianza en ti, y bendice también a aquellos que no lo han podido hacer, Señor, que también puedan ser un pacto contigo de amor y puedan ser bendecidos de igual manera, bendecidos con tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos a seguir adorando a Dios, cantando el himno. No se vayan, hermanas. Vamos a cantar el himno 201. Vamos a poner ese himno 201 de nuestro escenario y nuestras hermanitas vamos a cantarlo con gozo y alegría. Vamos a ponernos de pie de vuelta. No nos cansemos de adorar a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios mientras que tengamos vida y que tengamos salud, en el nombre de Jesús. Amén. Deja que el Señor te envuelva
con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Amén. Así como estamos, hermanos, vamos a buscar nuestro texto bíblico de esta mañana, que se encuentra en Hechos 1:8. Cuando lo tengan, digan amén. La palabra de Dios dice: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de Dios. Bien, hermanos, vamos a ir de rodillas con este hermoso pensamiento a presentarnos delante de Dios. Nuestro Dios y nuestro Padre celestial que moras en el cielo, te agradecemos profundamente, Señor, porque sin duda alguna tú nos has traído a este lugar. Queremos pedirte perdón por nuestros errores y pecados delante de tu presencia. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos escuchar tu voz en este mediodía. Queremos llenar ese corazón, Señor, que está atormentado por muchas cosas de este mundo. Háblanos a través de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tomar los labios de nuestro hermano Omar con ese carbón encendido de tu altar, y él pueda, Señor, ser usado conforme a tu voluntad. Y que, Señor, y en esta noche, en esta hora, en esta mañana, en este mediodía, todos nosotros, niños, jóvenes, adultos, podamos estar como un recipiente siempre listo para recibir tu palabra. Llénanos de tu gracia y de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Para mí es un privilegio presentar a nuestro hermano Omar en este mediodía. Él va a tener la palabra de nuestro Dios. Hoy caerá maná del cielo otra vez. Vamos a recibir la palabra de nuestro Dios a través de los labios de nuestro hermano Omar. Gracias, hermano. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Estamos contentos, ¿verdad?, de poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. La semana pasada no pudimos estar aquí, pero estuvimos en la iglesia de Península y fue un fin de semana, un sábado bendecido, ¿verdad? Muchas cosas bonitas, una programación bonita también, y hoy Dios nos da la oportunidad de regresar a nuestra iglesia. Claro, donde quiera que nosotros vayamos a un templo adventista siempre va a ser nuestra iglesia, porque somos parte de una familia mundial que tiene casi o más de 200 millones de personas. Es decir, usted es parte de una familia de más de 200 millones de personas. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Y le voy a pedir a Estefanía que por favor ponga el PowerPoint. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la iglesia primitiva. Ya hemos hablado de esto antes, pero hoy vamos a darle un enfoque diferente. Vamos a hablar acerca de la iglesia, y nuestro texto va a estar en el libro de Hechos, mayormente en el capítulo 2. El libro de Hechos y en el capítulo 2. Ahí es donde vamos a estar la mayor parte del tiempo, aunque también vamos a utilizar otros textos bíblicos. Recibiréis poder. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. ¿Cuándo las dijo? Dice la palabra de Dios que en sus últimas palabras, antes de ascender al trono de Dios para interceder por nosotros, Él le dice a sus discípulos, recibiréis poder, ¿verdad? Hechos capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y vamos a hacer una pausa aquí. Necesitamos analizar lo que Jesús nos está diciendo aquí. Dice que Lucas registra en el libro de Hechos que cuando Jesús estaba con sus discípulos, los discípulos tenían una preocupación. ¿Cuál era la preocupación de los discípulos? A ver, ¿quién me puede responder? Lea el texto y dígame cuál era la preocupación principal de los discípulos. Exacto. Ellos estaban preocupados porque querían saber si restauraría el reino a Israel en este tiempo. Ahora, de aquí pudiésemos hablar mucho, pero lo que ellos estaban preguntando era si Él iba a establecer un reino terrenal. Es decir, si Israel iba a lograr ser lo que alguna vez fue en el mundo, una potencia. Pero todavía no lograban entender lo que Jesús les había dicho con respecto al reino eterno. Por eso ellos preguntan, ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Es decir, ¿Israel volverá a ser lo que una vez fue? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Es decir, mira, por eso no te preocupes. Si lo trasladamos al ámbito espiritual y si ellos estuviesen preguntando que cuándo sería que Jesús instauraría su reino celestial, la respuesta es la misma. Jesús le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Ahora, esto no significa que nosotros no debiésemos estar investigando, escudriñando, atentos a las señales. Pero no es de suma importancia saber una fecha exacta, saber cuándo, saber qué día, saber qué mes, como muchas personas intentan hacerlo. No es mal estudiar la profecía. De hecho, dice la Biblia que la profecía es como una antorcha que alumbra. Pero no es necesario tratar de saber día, fecha, hora, como muchas personas han tratado de hacerlo.
y han llegado a conclusiones que no son de gran importancia. Dice Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: mira, no se preocupen por esto, por los tiempos y las sazones, pero si algo deben tener en mente, si ustedes deben preocuparse por algo, es recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, su mayor preocupación debe ser recibir al Espíritu Santo. Ellos no lo habían recibido en su plenitud. Y dice Jesús: y cuando reciban el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús empieza a padecer desde el jueves en la noche en el Getsemaní, ¿cuántos de sus discípulos se quedaron con él? ¿Cuántos discípulos se quedaron con él? ¿Cuántos huyeron? La mayoría, todos se fueron. ¿Eran ellos, después de la resurrección de Jesús, ellos salieron a predicar con valor y valentía, sí o no? No. Dice la Biblia que estaban ¿dónde? Escondidos. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. Jesús le dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él va a hacer un cambio en ustedes. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en su tierra natal, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Juan capítulo 16, Jesús les había prometido el poder del Espíritu Santo a sus discípulos. Él ya estaba listo para hacer su sacrificio por nosotros y sabía que después de algún tiempo Él ya no iba a estar con sus discípulos. Y Él les dice en Juan capítulo 16, en el verso 5: esto no os los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Es decir, Él los cuidaba. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere os le enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, Jesús les había prometido ayuda. Quiero compartir con ustedes esta cita que se encuentra en The Review and Herald del 19 de noviembre de 1908. Dice: al describir a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús quiso inspirarlos para que alcanzaran el mismo gozo y la alegría que llenaba su propio corazón. ¿Qué quiere decir eso? Jesús estaba emocionado, estaba contento porque a través de su sacrificio Él podía pedirle al Padre su regalo más grande, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen algo valioso para darle a una persona que aman? ¿Se sienten tristes? ¿Se sienten contentos? ¿Se sienten emocionados? ¿Verdad? Porque quieren que ellos lo vean, ¿verdad? Jesús estaba emocionado y quería que ellos sintieran ese gozo. Dice: se regocijó con la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Consolador era el más excelso de los dones que podía solicitar al Padre con el propósito de exaltar a su pueblo. Es decir, Jesús dijo: yo les voy a dar el mayor regalo, y el mayor regalo que podía darnos era el Espíritu Santo. Dice: fue dado como el agente regenerador, y sin este don el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Si Jesús no hubiese enviado al Espíritu Santo, su sacrificio, dice esta cita, hubiera sido en vano. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque nosotros, como seres humanos, no hubiésemos podido completar la misión que Él nos dio. No hubiésemos podido, o todavía no hemos, mejor dicho, podido predicar a toda nación, tribu y lengua y pueblo. De hecho, ni siquiera sus discípulos que estuvieron con Él durante 3 años y algo,
Después de su muerte tuvieron el valor de cumplir la misión. Por eso dice que sin la ayuda del Espíritu Santo su sacrificio hubiera sido en vano. Por siglos el poder del maligno se había fortalecido hasta el punto que era asombrosa la sumisión del hombre a la cautividad satánica. Ustedes pueden leer los evangelios y darse cuenta que a pesar de los milagros que Jesús hizo y de la forma en que él hablaba, muchos de ellos no creyeron. ¿Por qué no creyeron? Porque el poder de Satanás actuaba de una forma poderosa en su mente. Ahora dice, el pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Escucha nuevamente. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad. Es decir, en otras palabras más sencillas, tú no vas a poder vencer el pecado por ti solo. Tú no vas a poder resistir el pecado si no tienes la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, hasta aquí. Si tuviésemos que parar aquí, ¿cuál sería el mensaje principal de esta mañana? Si yo tuviese que parar en este momento, ¿cuál sería el mensaje principal? ¿O qué hubiesen ustedes captado hasta este momento si yo tuviese que parar aquí? Hermana Vicky. Predicar el Evangelio. ¿Alguien tiene otra? Apaga la computadora, vámonos. Exacto, eso. El mensaje más importante que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Hace rato el hermano comentaba en la lección, nosotros a veces como iglesia no hablamos del Espíritu Santo. No tenemos ese poder que había en la iglesia apostólica. No hemos permitido que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Como el hermano decía bien, en los 30 y tantos años que llevo en la iglesia, nunca he visto un milagro como los que la Biblia registra. ¿Por qué? ¿Será que el brazo de Jehová se acortó? ¿Dónde está el problema? En nosotros. Ahora, quiero resaltar algo, aunque no es el tema. Dice aquí, el pecado puede ser resistido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad. ¿Qué significa esta palabra? Persona. ¿Qué significa persona? Alguien, ¿verdad? Elizabeth es una persona, Scarlett es una persona, Gaby es una persona, yo soy una persona. Nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día creemos que hay un solo Dios, pero formado de tres diferentes personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como Jesús dijo en Mateo 28, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No creemos que son tres dioses. Creemos que es un Dios, pero son tres personas. En muchos años atrás y en años recientes, hay algunas personas que han tratado de cambiar este pensamiento y esta creencia de la Iglesia Adventista. Algunas personas creen no creen en la Trinidad, pero creen en la unidad, son unitarios. Ellos dicen, no hay tres, son uno, pero ese mismo Dios se manifestó de tres formas diferentes. En el Antiguo Testamento era el Padre, en los Evangelios era Jesús y en la Iglesia Apostólica era el Espíritu Santo. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que ellos tres siempre han coexistido. Como dice el libro de Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Génesis 1:1 dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, y luego más adelante dice que el Espíritu de Dios se movía
sobre las aguas. Génesis 1:26 dice que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Siempre han estado ahí, los tres. Pero aunque no era el tema, quería subrayarlo. Ok, dice, el Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador el corazón se purifica. Gracias a su obra el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias del mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. En otras palabras, Jesús nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos alcanzar el ideal que Él fijó para nosotros. Y si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, como individuos y como iglesia, no vamos a poder alcanzar el ideal. Nosotros estamos viviendo en las etapas finales de la historia de la humanidad. Y si algo nosotros necesitamos pedirle a Dios, es el poder del Espíritu Santo. Pero no lo hacemos. ¿En cuántas reuniones has estado tú donde se ore fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuántas? Se debería, ¿verdad? Pero no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque Satanás ha puesto en nuestra mente que nosotros nos preocupemos por diferentes cosas, pero no por lo más esencial. Hechos 2:37. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, que eran aproximadamente 120 que estaban en el aposento alto, dice el libro de Hechos que vino un fuerte viento que entró a la casa, y a los que estaban ahí, dice que se le aparecieron como lenguas de fuego a cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, ¿verdad? Unos hablaban elomita, como dice la palabra de Dios, otros hablaban el idioma de los pardos, de los griegos, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo hizo que ellos salieran a predicar. Vamos a ir ahí a la Biblia. Antes de leer ahí, quiero llevarlos a Hechos, capítulo 2. El verso 5 dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Noten que eran lenguas que se podían entender, no eran palabras que nadie entendía, las podían entender. Sigue diciendo: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, etcétera, etcétera. Ahora quiero que notes que Jesús le dijo a los discípulos: no se muevan, manténganse en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Primero en Mateo 28 les dice: vayan y prediquen. Pero luego en el libro de Hechos les dice: no, manténganse unidos esperando hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él era el que los iba a capacitar. Y cuando Él vino, ¿cuál fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice en el verso 37 que después de que Pedro dio ese sermón en el capítulo 2, dice en el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Quiénes se compungieron? Los que estaban escuchando, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuándo has visto una campaña evangelística que no sea, claro, cuando se arman en estadios y van varias iglesias, pero cuándo has visto tú una campaña local donde nosotros logremos
evangelizar y bautizar 3,000 personas. Suena difícil, ¿verdad? Bueno, casi imposible. ¿Por qué es imposible? ¿O por qué nos parece imposible, mejor dicho? ¿Qué nos está haciendo falta? Sí tenemos el don, pero dice la palabra de Dios que la senda de los justos, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va esclareciendo hasta que el día es perfecto. Exacto. Y la promesa está que el pueblo de Dios en el último día del remanente dice que va a realizar el carácter de Cristo, entonces Cristo va a venir a reclamar a Cristo. Así es. Exactamente. Si ustedes notan, en una de las citas atrás dice que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para plasmar el carácter de Cristo. Plasmar el carácter de Cristo. Así es. ¿Quería comentar algo, hermano? Recibir el Espíritu Santo es un proceso. Qué bueno que nosotros tenemos la revelación de la Escritura y del Espíritu Santo. Por dar un ejemplo, hasta que los discípulos no se pusieron de acuerdo, confesaron sus faltas, se humillaron delante de Dios y buscaron a Dios de todo. No estuvieron listos. Así es. Así es. Gracias. Exactamente. De hecho, vamos más adelantito para allá. Historia de profetas patriarcas y reyes, creo que es. No, Hechos de los Apóstoles, perdón. Dice, bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes, ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en las grandezas mundanal. Eran unánimes de un corazón y un alma. Cristo llenaba sus pensamientos, su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro y los hombres conocían que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida? Eso. Y más adelante vamos a tocar el tema que el hermano, del cual habló el hermano. Pero quiero subrayar esta palabra. Dice que ellos eran unánimes de un corazón y un alma. Acá dice, ya no eran una colección de unidades independientes. Los que estuvieron en el tema de ayer en la noche con nuestra hermana Claudia, ella dio una ilustración muy buena. Y la voy a tomar prestada. Ella hablaba acerca del cuerpo, de lo cual también la Biblia habla, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que nosotros somos un cuerpo. Y la hermana tomaba la ilustración. ¿Qué es un ojo por sí mismo? ¿Qué es un ojo? ¿Para qué sirve un ojo por sí mismo? Nada. ¿Pero qué es el cuerpo sin un ojo? Decía ella. Sufre, decía, ¿verdad? ¿Y sin los dos ojos? ¿Y el cuerpo sin una pierna? ¿Y el cuerpo sin los brazos? No está completo. Nota que los discípulos ya no eran una colección de unidades, ya no eran diferentes personas. No, dice que ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. ¿Sabes que aún entre los discípulos del Señor, aún cuando Jesús estaba entre ellos, todavía había celos y contiendas? Todavía había deseo de supremacía. Todavía Juan y su hermano querían ser los principales. Pedro, que nunca se quedaba atrás, posiblemente quería lo mismo. Judas, entre otros, tenían riñas y conflictos. Pero cuando el Espíritu Santo vino, dice que eran unánimes, de un corazón y un alma. Seguimos.
Hechos, faltó la H ahí, dice Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y ahora nota, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Cuándo fue que empezó a suceder esto? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo? Exacto. Dice que cuando todos estaban unánimes. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. ¿Qué más pudiésemos decir que es la iglesia? Uh-huh. Exacto. Exactamente. Gracias. Dice Hechos de los Apóstoles, la pluma inspirada, dice página 10, página 11, no recuerdo ahorita, pero dice que en todas las edades de la tierra, la iglesia de Dios en la tierra han constituido los siervos fieles de Dios. Uh-huh. La pregunta, ¿cómo están viviendo? Van a tirar misiles, van a ir a guerra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, yo no estoy preocupado por eso. Uh-huh. En la vida de esta tierra soy mortal. Uh-huh. Lo que mi preocupación mía es, si yo muero, es que parte de esto. Exacto. ¿Cómo está mi vida con Dios? ¿Estoy a cuenta con Dios o no? Uh-huh. Así es. Gracias, hermano. ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de personas que creen en Jesús, que creen en su palabra y que quieren llegar al cielo. ¿Verdad? La niña de los ojos de Jesús. Pregunto, ¿en la iglesia todos pensamos igual? ¿En la iglesia a todos nos gusta lo mismo? Entonces, ¿por qué Dios nos pide que nosotros lleguemos a una completa unidad? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos si somos tan diferentes? Más adelantito vemos. Dice el libro de Hechos, en capítulo 2, verso 16, Pedro les dice, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días. ¿Qué significa esa expresión postreros días? En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Cuando tú lees la historia de Hechos, capítulo 2, y tú ves, y en adelante, y tú ves todo lo que los discípulos hicieron bajo la influencia del Espíritu Santo, todo eso que ellos hicieron, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice que la iglesia volverá a tener ese poder. Un día. No nos adelantemos, necesitamos prepararnos. Pero antes de que Jesús regrese, la lluvia tardía tiene que caer sobre su pueblo. El Espíritu Santo tiene que tomar control de su iglesia nuevamente. Y dice esta cita que se encuentra en el libro La Educación. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Ahora nota, yo quiero ver si por tu propia cuenta logras captar el punto principal. Dice, en el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace la lluvia temprana? ¿Qué hace la lluvia temprana? Germina. ¿Qué es germinar?
lo hace brotar, ¿verdad? Uh-huh. Cierto, eventos de los últimos días, así es, exacto. Así que dice que la lluvia temprana hace que la semilla germine. ¿Y qué es la lluvia temprana? ¿Qué es la lluvia temprana? La lluvia temprana, hermano, es cuando uno se bautiza. Uh-huh. A ese libro, eventos de los días. Uh-huh. Cuando uno, hermano, se bautiza, uno recibe la lluvia temprana. Uh-huh. Pero eso va a depender de usted si quiere recibir la lluvia tardía. Exacto. Los hermanos nos quedamos en la lluvia temprana y nos morimos en la lluvia temprana. Exacto. Gracias. Exacto. Si tú notas la cita, dice que la lluvia temprana germina, hace germinar la semilla y hace que aparecen los tiernos brotes. Cuando nosotros recibimos a Jesús y el Espíritu Santo toma control de nuestra mente, nuestro carácter comienza a cambiar, ¿verdad? Dejamos el enojo, los que teníamos vicios dejamos los vicios y empezamos a transformar. Pero ¿ya somos perfectos? No, falta, ¿verdad? Falta. Pero ¿qué pasa en la lluvia tardía? Dice, la lluvia tardía que cae hacia el final de la temporada madura el grano. ¿Qué significa o cómo pudiésemos entender la expresión madura el grano? ¿Qué significa que el grano madure? Que ya está bueno. ¿Recuerdan el libro de Apocalipsis que Jesús tiene una hoz en la mano? ¿Y a qué viene? A cegar. ¿A cegar qué? La mies. ¿Por qué? Porque la mies está madura. ¿Y qué significa que la mies esté madura? Dice, lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Y más adelante lo dice más claro. Mira. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso del crecimiento espiritual. La espiritualidad es un proceso de crecimiento. Ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. ¿Qué representa la maduración? La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. ¿Cómo entienden ustedes esa cita? ¿O qué entienden ahí? ¿Qué entienden ahí? ¿Qué entienden? Debe de ser semejante a Cristo. Bueno, yo se los dejo ahí para... Así es. Sigo leyendo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Y vamos a tratar de entender eso. Miren. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y decidimos caminar en el sendero que Él marca, en el sendero angosto, Jesús nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Esta parte de tu carácter está mal. Lo que estás haciendo está mal. ¿Para qué? Para que cambies. Cuando el Espíritu Santo viene y te dice, mira, a ti te gusta el amarillo, y lo digo así solo para ilustrar, a ti te gusta el amarillo, pero no es amarillo, tiene que ser blanco. Y tú dices, pero a mí me gusta el amarillo. Y Él te dice, no, tiene que ser blanco. Y tú dices, ok, entonces blanco. Y Él avanza. Luego viene y te dice, mira,
Tú estudias, tú oras, pero tienes un problema. ¿Cuál es mi problema? Tú te enojas muy rápido. Tienes que cambiar eso, pero yo nací así. Lo tienes que cambiar. Lo tienes que cambiar. Y nosotros decimos, ok, voy a permitir que tú trabajes en eso. Y avanzamos hacia el siguiente paso. Pero ¿qué sucede cuando Él viene a nosotros, nos habla y nosotros no hacemos caso? ¿Qué pasa? ¿Puede Él avanzar? Cuando ustedes estaban en la escuela y si alguno reprobó grado, ¿el profesor simple y sencillamente lo pasaba de grado? No, ¿qué hacía? Lo mandaba atrás, ¿verdad? Para que usted pudiera aprender las lecciones que no había aprendido. Lo que la cita anterior nos está diciendo es que a menos que nosotros permitamos que el Espíritu Santo nos transforme gradualmente, no podremos participar de la lluvia tardía. Ahora, vamos a hablar de cosas un poquito más prácticas en lo que nos resta de tiempo. Dígame. Sencillamente eso, tío, el sembrador salía a sembrar. Ustedes saben la tipo de tierra, de regar, etcétera. Pero dice que el que fue sembrado en una tierra, este es el que hoy entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la diferencia. O sea, el Espíritu Santo es el que me llama y empieza a guiarme, pero depende de cuánto yo me dedico a escuchar, a entender, para que finalmente yo esté preparado en todo este proceso de la siembra para recibir la ayuda de la vida. Gracias, hermano. Ok, entonces vamos a ver ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder recibir el Espíritu Santo? Ya algunos hermanos hablaron un poco sobre eso, pero vamos a hablarlo más a detalle. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Aquí hay dos palabras. Primero, unánimes y luego juntos. Y vamos a examinarlas. Aquí ya se terminó el PowerPoint. Ahora agarren su Biblia y vamos a ir a la Biblia. Ok, nosotros vamos a Hechos capítulo 2 y el verso 1. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes y juntos. Ahora yo quiero preguntarles, en el orden de palabras, de acuerdo al texto, ¿qué palabra está primero? Unánimes. ¿Y después? Pero si nosotros quisiéramos entender el proceso, honestamente, ¿qué palabra pusiésemos primero? Para poder llegar a estar unidos, primero necesitamos estar juntos. A ver, vamos a hacer un ejercicio bíblico. Nómbreme algún texto bíblico donde Jesús hable acerca de reunirnos. Hebreos. A ver. Hebreos. Ya les dije Hebreos, pero... ¿no? Un texto donde Jesús hable acerca de estar unidos, de congregarnos. Ajá. Exacto, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora nota lo que dice la Biblia. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Primer punto. Si tú quieres crecer como la semilla y al final recibir la lluvia tardía, tú necesitas estar unido primero a Cristo y después a la iglesia. ¿Han escuchado alguna cita? Y voy a restringir un poquito porque si no nos vamos a alargar mucho y vamos a tomar un poquito. Aguántame tantito, hermano. Ustedes han escuchado la cita, yo la he leído antes, donde dice que la iglesia es el medio por el cual Cristo desea salvar al mundo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué somos parte de una iglesia? ¿Para qué?
¿Para qué somos parte de una iglesia? ¿Por qué no simple y sencillamente al creer en Cristo yo me quedo en mi casa y hago mi culto con mi familia? ¿Para qué necesito venir yo a la iglesia? ¿Para qué? Dígame, hermano. Escuché un pastor predicar que la pandemia ha sido un zarandeo para la iglesia. Y lo que usted decía, que posiblemente, hermanos, que claro está, posiblemente jamás volverán a la iglesia. Decimos en Puerto Rico, se enfriaron. Y a mí me alarmó, porque él decía, esta persona jamás volverá a la iglesia. Entonces me pregunto, aún congregándonos, ¿realmente estamos bien? Porque si viene la pandemia y por no congregarnos y dejar de venir a la iglesia, entonces ya se acabó todo. Gracias. Quiero leerles también en el libro Hechos de los Apóstoles una cita que dice: en obediencia a la orden de Cristo aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Ahora mira, nota. Cuando Jesús le dice a los discípulos que se queden en Jerusalén y que esperen el derramamiento del Espíritu Santo, ellos lo hicieron, obedecieron. Y dice el libro de Hechos que estaban juntos. ¿Dónde estaban el día que el Espíritu Santo vino? ¿Dónde estaban? En el aposento alto, ¿verdad? ¿Cuántos habían ahí? 120 y tantas personas o 120 personas. ¿Y qué estaban haciendo? Orando, ¿verdad? Estudiando, buscando fuerza juntos. A veces nosotros tratamos de hacerlo como de rambos espirituales y cada quien quiere luchar su propia batalla en su casa, y a veces nos cuesta trabajo buscar ayuda cuando nosotros estamos en dificultades. Pero ¿para qué dejó Jesús la iglesia? Para que crezcamos juntos, para que juntos podamos alcanzar el ideal. Pero el problema es que al estar juntos vienen las dificultades. Yo siempre le he dicho a Vero, cuando nosotros convivimos más y más con las personas, tú vas a notar más y más sus defectos, así como ellos van a notar los tuyos. Y ahí es cuando viene el reto de poder aceptarnos y amarnos. Pero ¿por qué necesitamos congregarnos? Precisamente por eso. Los que han dado estudios se han dado cuenta que hay una lección donde hay una ilustración donde dice que un hermano había dejado de ir a la iglesia y que el pastor un sábado lo fue a visitar y lo encontró frente a la chimenea de su casa. Y dice que el pastor llega ante él y sin decirle nada, después de conversar, claro, ya sin decirle nada, agarra las pinzas con que se agarran los carbones de la chimenea y sacó un trozo de leña del fuego y lo puso aparte, ¿verdad? Y lo puso aparte. Y dice que el miembro de iglesia que había dejado de congregarse le dice al pastor: no necesita decirme nada más, el próximo sábado estaré en la iglesia. ¿Qué le estaba tratando de decir el pastor al hermano? Exactamente. Quiero leerte otra cita y ya vamos terminando, ya solo voy a tomar algunos minutos. Dice: bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes y antagónicos. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Eran unánimes de un corazón y un alma. Y sigue diciendo:
Cristo llenaba sus pensamientos y su carácter. Habían llegado a ser como su maestro y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Y quiero leerte esta otra cita que dice lo siguiente: únanse varias familias que viven en una ciudad o pueblo o dejando las ocupaciones que los han cansado física y mentalmente. Realicen una excursión al campo, al lado de un hermoso lago o un lindo bosque, donde el panorama de la naturaleza sea hermoso. Deben proveerse de alimentos sencillos e higiénicos, las mejores frutas y cereales, y tender la mesa a la sombra de un árbol o bajo la bóveda celeste. El viaje, el ejercicio y el escenario despertarán el apetito y disfrutarán de una comida que los reyes podrían envidiar. Eso hablando acerca de qué podemos hacer como iglesia. A veces nosotros pensamos que la iglesia solamente se trata de venir el sábado aquí, de 10 a 1, al menos como lo hacemos nosotros, y luego de 5 a 7 y se acabó. De vez en cuando entre semana nos reunimos y a veces una que otra reunión por Zoom y ya. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Pero yo pregunto, ¿Dios diseñó la iglesia exactamente para eso? ¿Qué más podemos hacer como iglesia? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué dice el libro de Hechos que hacían? Y en palabras humanas comunes, ¿qué significa eso? Cubrir, sí, esa es la parte espiritual. Pero humanamente hablando, ellos se juntaban para comer. ¿Cuántos de nosotros nos juntamos para comer? No levanten la mano. Ya iba la hermana. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un grupo bonito y unido, ¿verdad? Pero yo siempre le he dicho, hermanos, que nuestra tarea como grupo no es cerrar un grupo y quedarnos como grupo. Eso es bonito. Pero ¿qué quiere Dios que hagamos como iglesia? ¿Qué quiere Dios que hagamos como iglesia? Que traigamos a todos a esa unidad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hacían ellos? Comían juntos, suplían sus necesidades. Si alguno tenía más, le daba al que no tenía. El que no tenía, conseguía para darle al que no tenía. Y ninguno pensaba en sí mismo. ¿Cuál es el ideal de Dios para la iglesia? ¿Sabes cuál fue la última oración de Jesús en el Getsemaní? Vamos, y ya voy terminando, ahora sí ya voy terminando. En Juan capítulo 17, y con esto voy a cerrar. Juan capítulo 17. En el verso 9 dice lo siguiente. Dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, iba a decir así como nosotros somos uno. ¿Cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? Que seamos uno. No que pensemos igual, no que actuemos exactamente igual, pero que seamos uno. Si ese es el ideal de Jesús para su iglesia, ¿cuál es el plan de Satanás para la iglesia de Cristo? Desunirlos, ¿verdad? ¿Y cómo nos desune? Bueno, pues a mí me gustan los himnos, al hermano le gustan los cantos un poco más contemporáneos, así que el hermano me critica a mí, yo lo critico a él, y terminamos, y yo hago mi grupo de los que le gustan el himno, y aquel hace su grupo de los que le gustan los cantos, y tenemos dos iglesias en una iglesia. Pero al final nos saludamos todos y nos decimos feliz sábado, ¿verdad? Ahora mira, sigue diciendo en el verso 20, capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean
uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que seamos uno. ¿Para qué quiere que seamos uno? Para que Él pueda derramar su Espíritu sobre nosotros. De otra forma no lo va a hacer. No lo ha hecho porque no hemos llegado a la unidad. ¿Y por qué no hemos llegado a la unidad? Porque nos hemos puesto a nosotros primero antes que a los hermanos. El apóstol Pablo dice, ninguno busque su propio bien. En otra parte dice, en cuanto a gloria, me parece que dice, escogeos los unos antes que a ustedes mismos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario, ¿verdad? ¿Y por qué hacemos eso? Porque somos naturalmente así. Somos pecadores. ¿Sabes qué es lo que Jesús quiere que tú seas de la persona que tienes al lado? Mira a la persona que tienes al lado. Posiblemente es tu familia, porque siempre nos juntamos ahí. Pero mira a la persona que tienes atrás. Y mira a la persona que tienes enfrente. ¿Sabes qué quiere Jesús que tú seas de esa persona? ¿Qué quiere Jesús que tú seas de esa persona? Su hermano, su amigo. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres amigo de la persona que tú tienes enfrente? No me contestes. ¿Eres su hermano? ¿Eres su amigo? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos aquí en la iglesia? Allá Benito, allá. Yo tengo amigos. Y nos vamos a poner un poquito melancólicos. Ya les voy a contar un poquito de mi vida. Ya se los he contado. Cuando yo tenía como 4 años, mi papá se fue y la mayor parte de mi vida yo no he podido vivir con mi familia. Yo no he podido vivir con mi familia. Cuando él tenía 4 se fue. Crecí con mi mamá algunos años. Luego yo me fui a vivir con mi abuela. Y luego regresé con mi papá, pero yo no he podido vivir con mi familia. Y cuando a los 19 años decido venirme para los Estados Unidos, peor, porque en Estados Unidos yo no tengo ni un solo familiar, exceptuando mi esposa, ni un solo familiar. Pero gracias a Dios puso a Isaías, a la hermana Graciela, a Héctor, Cristian, Yasmín y todos los que forman su familia, y son mi familia. Luego llegué a la iglesia de Chesapeake, conocí primero a la hermana Esperanza, a Elizabeth, a Juan lo conocía de antes pero se fue, y tengo familia, y los quiero, los amo. Luego conocí a Miley, conocí a Ana, conocí a todos ustedes, y anhelo verdaderamente que nosotros podamos llegar al cielo, Caleb, María Elena, y trato de trabajar para que nosotros podamos llegar a la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin y hemos hablado de doctrina como hace 2 sábados atrás y las últimas veces que he predicado, y hemos hablado del estado de los muertos, del sábado, etcétera, etcétera. Pero a menos que nosotros logremos unirnos a Jesús y entre nosotros, no vamos a alcanzar a llegar al cielo, no vamos a ir. Y yo no quiero quedarme, pero tampoco quiero que ustedes se queden. ¿Sabes algo que me llama la atención de la historia de David? Fue su amistad con Jonatán. David era una persona valiente, un guerrero. A los 17 años, cuenta él mismo que ya había matado un león, un oso y también a Goliat. Pero un hombre cariñoso. Dice en 1 de Samuel capítulo 18 que cuando él conoció a Jonatán y Jonatán lo conoció a él, el alma de David quedó ligada a Jonatán y la de Jonatán quedó ligada a David. Y lo amó como a su hermano. ¿Qué dijo Jesús respecto a la amistad? No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
Amigos. Y dice, vosotros sois mis amigos, ya no les llamaré siervos, ahora son mis amigos. Son mis amigos. Si nosotros vamos a alcanzar a estar en el cielo con Jesús, necesitamos primero aprender a vivir aquí como verdaderos hermanos. Y le voy a pedir a Stephanie que ponga el último canto. Y vamos a hacer un resumen y una invitación. Hablamos acerca del Espíritu Santo, del poder que Él le dio a la iglesia, que la promesa es para nosotros, pero que a menos que nosotros alcancemos la unidad, no vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Y hoy yo quiero invitarte a que participes de algo bonito. Quiero que mires a tu alrededor, mira a tu alrededor. Y escoge una persona que no sea parte de tu familia. Una persona. ¿Y qué vamos a hacer? Cuando este canto suene, y mientras tú lo escuchas, yo quiero que te pares al lado de esa persona. Si es tu amigo, que le digas, gracias por tu amistad. Deseo ser tu amigo toda la vida. Y que en el cielo nuestra amistad continúe. ¿Qué le va a decir? Deseo ser tu amigo toda la vida y que en el cielo nuestra amistad continúe. Si no es su amigo, dígale exactamente lo mismo. Deseo ser tu amigo. ¿Y vamos a terminar ahí? No. Yo quiero que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo de conocer a esa persona que tú vas a escoger. Que te preocupes por ella. Que tú seas su guardián, como Dios le dijo a Caín como Caín le dijo a Dios que no era guarda de su hermano, que tú seas guarda de tu hermano, que lo cuides, que le llames cuando no lo veas en la iglesia, que le preguntes si tiene alguna necesidad, que le preguntes si está pasando problemas y que le demuestres que Él puede confiar en ti. ¿Cuántos están dispuestos a participar de esta actividad? Pon el canto, Estefanía, por favor. Busca una persona, de preferencia una persona con la que no tratas mucho, y ofrécele tu amistad verdadera. Pueden pararse, hermanos, no tengan pena, párense. Párense. Que dicen amarse, pero no conocen amor. Violencia continua, contienda y rencor se ven brillar. Pararse, pueden pararse, párense. Agarren a una persona al lado ahí. Perece, pues no encuentra razón de vivir. Porque día tras día anhelamos el cielo, no jamás habrán guerras. Yo te agarro para que vayas. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós, estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor. Estamos seguros que nuestro Señor no se tardará. Dará la corona a los que aman con el corazón. ¿Te estás preparando o estás tú jugando con tu salvación?
mundo, esperanza en Cristo. Él nos dio la promesa que al cielo Él nos llevará. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor. Estaremos unidos, ya no habrá más barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Estaremos unidos, olvidando el pasado, miraremos por siempre a Jesús el Señor. A Jesús el Señor. A Jesús el Hermanos, quiero agradecer desde acá porque no puedo acercarme a cada uno de ustedes, pero quiero agradecer a todos mis hermanos que siempre han estado ahí. Ustedes son mi familia, yo los amo y realmente deseo que lleguemos al cielo. Así que no se dejen, sigan luchando hasta que Jesús venga, ¿ok? Oremos. Eterno Padre, en esta hora pongo en tus manos, Señor, a tu iglesia. Te suplico, Señor, que perdones nuestras faltas, las veces que hemos ofendido a otros, Señor, y que tú nos ayudes a crecer en unidad hasta que puedas derramar tu Espíritu sobre nosotros. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a limar asperezas si las hay, a comprendernos, a ayudarnos y que podamos alcanzar, Señor, la patria celestial juntos. Que podamos, Señor, ir a buscar a los que no están aquí y que, Señor, cumplamos tu obra fielmente, Señor, amonestando a otros con amor. Ayúdanos a prepararnos, Señor, porque hay muchas cosas que todavía nos hacen falta. Necesitamos, Señor, mejorar nuestra alimentación, nuestra salud, tantas cosas. Pero en tus manos coloco a esta iglesia porque es tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.